Hola, hoy en este video vamos a abordar un tema muy importante con respecto a los juicios penales, orales, adversariales y acusatorios. Toda vez que es muy importante el saber, el que conozcamos que existen principios que guían precisamente la acción de este tipo de juicios del sistema penal, oral, adversarial y acusatorio, ante los que todos debemos saber y conocer que no permiten estos principios que se desvíe la acción de la justicia hacia temas subjetivos que pudieran dañar a las partes involucradas dentro de este sistema penal. Es así como entonces vamos a hablar de este tipo de principios en esta sesión, comenzando por decir que además de ser guías y estar dispuestos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estos principios permitirán, como vamos a ver, que las partes involucradas tengan un trato igual ante la ley, ante las autoridades encargadas de la impartición de la justicia. Estos principios, por supuesto que nos los enmarcan precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo número 4, en donde nos habla de manera muy concreta y enunciativa de los siguientes principios. El de publicidad, que está enmarcado en el artículo 5, el principio de contradicción, del que se nos habla en el artículo número 6, el principio de concentración, que está estipulado en el artículo 7, el principio de continuidad, que lo tenemos en el numeral 8, el principio de inmediación, que está enmarcado en el artículo número 9, y el principio de igualdad ante la ley, que está señalado en el artículo número 10. Todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos principios nos permiten llevar a efecto algunas series de reflexiones en torno a cada uno de estos principios y numerales que además lo señalan. Por ejemplo, en el artículo número 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo he mencionado, encontramos el principio de publicidad. ¿A qué se refiere este principio de publicidad? Pues se refiere a que todos los actos jurídicos en este sentido van a ser públicos para que las personas puedan asistir a los actos procesales con las excepciones previstas en el artículo 64 de este mismo ordenamiento. Este principio, hay que comentarlo, es definidor, asegura el control externo e interno de la actividad judicial y de toda la actividad penal que tiene que producirse, diríamos en términos coloquiales, bajo la luz del sol, bajo el control de la opinión pública. Esto se hace por razón de que no debe haber opacidades ante la ley, que no debe prestarse precisamente a que esto se lleve a efecto bajo actos de corrupción,
ya sea por los órganos jurisdiccionales o jueces o por parte de los ministerios públicos. Y comentamos que las excepciones previstas en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales son aquellas que impedirían que el principio de publicidad se llevara a efecto de manera cabal, tal cual está descrito en el numeral 5 del Código Nacional. Es decir, esos impedimentos eh, podrían limitar un poco la acción de este principio de publicidad, fundamentalmente por dos razones. Primera, por las cuestiones de pundonor que pudieran afectar las indagatorias y los cuestionamientos que se llevaran a efecto cuando se tratare de un menor de edad. Segundo, por la cuestión de la seguridad nacional y la seguridad pública. Más allá, estas limitantes del artículo 64 no tendrían razón de ser. Ahora, ¿por qué se desea que se lleven a efecto de manera pública, videograbada? Pues porque con esto inhibirían en mucho los aspectos legales en cuanto a la corrupción que pudiera existir, como existía en el anterior sistema penal. Ahora bien, en el artículo número 6 tenemos consagrado el principio de contradicción. Y esto significa que todo lo que se aporte en el juicio puede ser objeto de refutación y las partes tendrán los mismos elementos para demostrar que les asiste la razón. Y además las partes tienen las posibilidades de aportar pruebas que aporten, que nos den un mayor valor o peso a lo que se comente por parte de los intervinientes en el juicio en ese aspecto. En aras de justicia, las partes tienen las mismas oportunidades de esgrimir sus pretensiones, de probar sus afirmaciones y de exponer sus razones. Esto también lo establece la fracción 5 y 6 del artículo 20 constitucional en su apartado A. Ahora bien, tenemos otro de estos principios que es muy importante que no perdamos de vista. Se llama el principio de contradicción. Este principio supone que la mayor parte de los actos procesales se efectúen en una sola audiencia, de ser posible esto, o en un número muy reducido de actuaciones procesales para que el proceso sea lo mayormente rápido en la medida de las posibilidades. Significa también que en esencia el procedimiento no debe fragmentarse en diversas etapas lejanas en tiempo, unas con respecto a las otras. Es decir, el trabajo y el ejercicio de la labor de los órganos jurisdiccionales y los aparatos judiciales debe ser en tiempo y forma, y en la medida de lo posible deben ser seguidamente llevados a efecto también en la medida de lo posible. Tenemos otro principio que es el de continuidad. ¿Y qué significado tiene este principio? Pues que significaría que las actuaciones judiciales no deben ser interrumpidas
sino que deben agotarse todos los temas que se deban examinar una vez que se hayan dado comienzo. Este principio es indispensable, pero además resulta indispensable para realizar la práctica del principio de concentración. Aquí se debe intentar evitar la práctica de interrumpir los testimonios, por ejemplo, en los testimonios que se lleven a efecto en la audiencia o que se alarguen innecesariamente los procesos penales. Después tenemos de manera inmediata el principio de inmediación. ¿Qué significado le da a este principio el Código Nacional de Procedimientos Penales? Sino que es un principio que supone que el juez o los jueces deben estar presentes en las audiencias y esa presencia debe ser continua. Y si el juez no acude o de plano se llegare a ausentar, toda audiencia podría considerarse no legal. La presencia del juez es indispensable y no puede delegar en alguna otra persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Esto lo tenemos enmarcado en la fracción 2 del apartado A del artículo 20 constitucional, además de que lo tenemos dispensado en el artículo número 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero hay más. Aquí tenemos también un principio muy importante que se refiere a la igualdad de las partes ante la ley. ¿De qué nos habla este principio? Que las partes que intervienen en un juicio, las partes involucradas en los juicios penales, orales, adversariales y acusatorios, no deben ser discriminadas por razones de género, de religión, de condición social. No, la ley les confiere exactamente el mismo peso que deben tener dentro de la dinámica de los juicios orales, ya que de otra manera se estaría excluyendo alguna de las partes, porque precisamente al hablar de la igualdad ante la ley, significa que tienen esas partes igualdad de oportunidades de defensa o de acusación, según sea el caso, y los representantes que lleven a efecto la representación de los intereses que llevan a efecto haciendo la representación de esas partes. Estos principios deben ser observados, deben ser aplicados en todos y cada uno de los juicios orales en esta materia penal, ya que de acuerdo a la Constitución de donde emanan, en su artículo número 20 y después estipulan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son actos ordenados por el máximo tribunal que tenemos en nuestro país y que está establecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro momento vamos a profundizar más en la instauración de este tipo de principios para que se observe el correcto funcionamiento de la impartición de la justicia dentro de los diferentes procesos y procedimientos que se tienen a bien llevar,
para que se esclarezca y además se esté en la posibilidad de la impartición de la justicia de manera correcta. Por el momento, eh, aquí nos quedamos para abordar lo consiguiente en otras sesiones. Gracias.